Y Regina, gracias. No sé si ya lo ven. Ponle Ya, sí lo vemos, sí. presentación. Listo. No sé si empezamos ya o damos un momentito. No, ya comenzamos. Listo. Está bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el capítulo cerca, el cual el tema corresponde a flujos y redes. El equipo está conformado por Alejandro Carrillo, Ángel López, Regina Poveda, Silva Bello y mi persona Karim. Siguiente. Listo. Bueno, la presentación tiene las siguientes partes. Vamos a empezar por los nodos regionales y su definición. También vamos a empezar, bueno, también los tipos de flujos, patrones espaciales de los flujos, los modelos de interacción, el de Hullman, probabilístico, y también el de Wilson, de maximación de entropía. Por otra parte, también vamos a abordar los temas de redes regionales, teoría de grafos y también la teoría de lugares centrales. Siguiente, por favor. En ese caso vamos a iniciar con los nodos regionales, el cual el autor lo define como aquellos espacios o áreas en el cual rodea los diferentes asentamientos humanos y que también están relacionados de alguna u otra manera con su organización espacial. En esa figura, que es una de las figuras que vienen dentro del texto, lo que hace más que todo es representar los diferentes elementos básicos dentro de la estructura geográfica de las regiones. Como podemos ver, desde la imagen A hasta la imagen F, podemos decir que empieza desde lo más básico hasta lo más complejo dentro de los nodos regionales. En la imagen A, más que todo está relacionado con las interacciones y los flujos espaciales en un espacio determinado y es como la forma más básica que se puede presentar. Posteriormente, en la figura B, lo que existe es que a partir de estos flujos espaciales, interacciones, empiezan a construir una serie de redes, los cuales arrasan los diferentes flujos. Posteriormente, en la figura C, lo que hace más que todo es ya conformarse los diferentes nodos y esos nodos empiezan a constituir a partir de los cruces que existen entre las diferentes redes en un espacio. En la figura D, lo que ya podemos visualizar es que hay una jerarquización de los diferentes nodos y esa jerarquía está relacionada incluso con la parte de las funciones y el papel que juegan esos nodos en el espacio. Posteriormente, en la figura E y en la figura F, está más que todo relacionado con diferentes superficies establecidas dentro de las regiones, en las cuales tiene que ver también con una jerarquía y también con diferentes gradientes alrededor en la parte E de los nodos y en la parte F de las diferentes redes. Siguiente, por favor. No, perdón, antes también para mencionar que el autor menciona que existe una dificultad para poder establecer un punto de inicio en estos nodos y esto es producto que cualquier entrada puede conformarse como un inicio. Ahora sí, siguiente. En esta parte, que tiene que también ver, que está relacionado con los nodos regionales, el autor también menciona que la unidad básica en esos temas suele ser las ciudades, y eso es producto que a partir de los asentamientos humanos también se empiezan a establecer relaciones de organizaciones espaciales que las mismas personas realizan y sus diferentes actividades. Y menciona que el tema de las ciudades más que todo está relacionado, ya que la mayor parte de la población se logra centrar en esos espacios y es donde se conforman las diferentes organizaciones humanas con sus diferentes actividades. Por eso es que él menciona la parte de los espacios, de las ciudades y que también existen diferentes dinámicas espaciales dentro de las ciudades y en los cuales tienen que ver con temas de flujo y también movimientos. Esos temas de flujo y movimientos no solo se ha centrado en las personas y sus actividades, sino también en los bienes, en las finanzas y también en la información. Esta parte de los movimientos esta parte de los movimientos entre las personas y la información también va a ser explicado más adelante porque se logra establecer diferentes ventajas y desventajas. Por otro lado, también que las regiones de las ciudades suelen compararse como ecosistemas y esto es producto que dentro de las regiones de ciudades y también de los ecosistemas suelen suceder una serie de productos de flujo de energía y también de movimiento de las personas y sus actividades y que estos flujos de energía y también de movimiento tienen que realizarse dentro de un equilibrio perfecto y que si alguna de las partes logra romperse o logra alterarse puede generar una catástrofe dentro de estas regiones.
En esta figura lo que podemos observar y que también viene presente dentro de la lectura es una sobreposición de diferentes límites, los cuales están conformados por diferentes variables. Entre ellas vienen diferentes tipos de profesionales, gobiernos, carros y finanzas dentro de diferentes límites geopolíticos. Y esta figura es un claro ejemplo de cómo se conforman los límites de las ciudades y cómo esos mismos pueden empezar a emerger. Siguiente, por favor. Ahora sí, en la parte de los tipos de flujo, y esa fue la parte que mencioné, de que se podía dividir entre físicos o información, el autor menciona que existen diferentes tipos de flujos interurbanos dentro de esos espacios, y en los cuales pueden dividirse entre las llamadas telefónicas, vagones de carga y movimiento de aeronaves. Estos tres tipos de flujos interurbanos se pueden dividir en dos grandes categorías. La primera, que las llamadas telefónicas que corresponden dentro de la comunicación y también de la información, y por otro lado la parte de los vagones de carga y también el movimiento de las aeronaves. La primera, bueno, perdón, la parte de la diferencia entre esos dos tipos de flujo, en el cual transporte suele ser físico. Físico, ¿por qué? Porque sucede en un espacio determinado, y lo que hace es conectar y transportar ya sean personas y también objetos, y por otra parte la comunicación, que ya no es físico, sino que sucede a nivel de los flujos de información. En este caso, perdón, en el caso, por ejemplo, de los flujos de transporte, que es el físico, también se diferencian diferentes tipos de medios. El autor lo que hace, por ejemplo, es hacer una diferencia, bueno, hace una diferencia, y en este caso lo que toma como ejemplo que los barcos que mueven grandes cantidades de volumen, pero con un movimiento mucho más lento y es más económico a nivel de tonelada, en comparación con los aviones, que suele ser un movimiento también de grandes cantidades de toneladas, pero su costo suele ser mucho más caro y también a una mayor velocidad. Y la diferencia que él hace entre los flujos de aviones y barcos es que los aviones no tienen estas barreras ambientales o geográficas como lo puede tener, por ejemplo, los barcos u otro medio de transporte. Siguiente. Ok, hola. Yo les voy a hablar entonces de los modelos de integración, interacción espacial.
Entonces comenzamos por este modelo. Bueno, ya serían las formas en las que se dan estas interacciones. Entonces, este primero por el que comenzamos se llama el modelo gravitacional y es una analogía a cómo se desarrollaron en la física precisamente estos modelos gravitacionales que decían que si dos cuerpos masivos se atraían, dos ciudades de la misma manera, por eh, como compartían recursos y comunicación y todo eso, eso tendería a hacer que su atracción fuera mayor, el flujo de mercancías y de personas. Por lo tanto, para hacer un modelo de el crecimiento y del flujo entre estas regiones, se plantea este modelo matemático en el que, haciendo esta analogía al éxito de las teorías físicas, se plantea aquí en este caso, en la imagen A, cómo las medidas de población se van a considerar como si fueran la masa y las medidas de distancia, eh, bueno, pueden ser, en este caso, bueno, es la distancia que se toman entre las ciudades, las poblaciones. Siguiente, por favor. Ah, bueno, ahí se fue por puerta por John Stewart, perdón, y se desarrolló, se denominó como física social. Bueno, en este caso se consideran los tipos de poblaciones anteriores y se plantea eh, una ecuación para el flujo, considerando las poblaciones, la cantidad de población como si fuera la masa y la distancia. En este caso se plantean las muestras con los resultados de aplicar dos modelos. El de gravitatorio de la física incluye la distancia al cuadrado en el denominador, que sería la segunda figura. Entonces, en la primera está los resultados con el denominador como solamente distancia y en la segunda como es distancia al cuadrado. Entonces, este es el tipo de modelo gravitatorio. Otro tipo de modelo es el modelo de Ullmann, que él plantea tres variables importantes que son las que van a definir eh, la, el flujo entre los territorios. Entonces, él plantea que, eh, bueno, fue Edward Ullmann, por eso es su nombre, que él era un geógrafo, y entonces él plantea que las tres cosas importantes que van a determinar el flujo entre estas poblaciones va a ser la complementariedad regional, que va a ser como el gradiente oferta-demanda, que si una población requiere algo, pues que haya alguien más que se la pueda proveer. Ese va a ser uno. Otro importante va a ser las oportunidades intermedias. Esto sería que no existieran otras fuentes intermedias, porque si existe ese gradiente de oferta y demanda, pero existe una población o una fuente intermedia, pues eso puede debilitar la, el flujo entre las regiones más lejanas. Por eso es un factor importante. Y, y la otra es la transferibilidad, que es la practicidad o la facilidad de transferir todos esos bienes o servicios. Y después, otro modelo que tenemos ya son los modelos probabilísticos. En este caso son modelos, bueno, como el gravitatorio y el de Ullmann, son aproximaciones que a grandes rasgos dan bueno, o sea, sirven como un buen modelo inicial, pero pueden no ser muy exactos. Entonces, en estos modelos probabilísticos ya se ajustan todas esas variables en la medida de lo posible conociendo el sistema. Entonces, las cosas que ayudan a mejorar estos modelos probabilísticos son los avances en el estudio del comportamiento humano desde la visión probabilística, el ajuste multidimensional del modelo para incorporar límites conocidos del sistema, esto es ajustarse a todas las variables propias del sistema, y el reciente desarrollo del cómputo que permite alta capacidad de procesamiento en poco tiempo. Entonces, estas son como las principales características de este tipo de modelos probabilísticos. Listo. Y el último modelo es el modelo de Wilson de maximización de entropía, que él fue un matemático que después se desarrolló como físico de partículas y utilizó la teoría de la entropía para aplicarla a los modelos de dinámicas sociales. Entonces, este modelo está basado en estas teorías de la entropía y de dinámica
física estadística. Y listo, eso es todo por mi parte. Bueno, también se han creado distintos modelos con respecto a las redes regionales, específicamente sobre el sistema de transporte. Entonces, el primero o el que va a servir de base va a ser Cole en 1850, en donde crea un modelo de una ciudad idealizada y es un... Se cortó ella, Ah, ¿verdad? sí, sí Fui se yo. cortó. Sí, ya. Silvia, Me apareció el triangulito. A ver si se conecta, ¿no? Para darle un minuto para que regrese. dijo que en un minutito lo está solucionando. Ok, ok. Gracias. ¿Qué dices que vas a hacer 15 días, Regina? Mande, perdón. ¿Qué dices que tenías de compromiso dentro de 15 días? Voy a viajar a Ciudad de México, Ah, ¿y dónde estás ahorita? en Yucatán, en Mérida. Órale, ¿y qué tal el calor? Pues no sé, porque justo ahora afuera sé que hay calor, pero dentro de mi casa yo me estoy congelando. Entonces, ahorita ando con chamarrita, pero si salgo no puedo el calor. ¿Y tú eres de allá, de Mérida? Sí, Ok. sí, yo de aquí. Oye, pero sí vas a necesitar una buena chamarra para acá. Aquí sí, sí estamos Ah, como a 12. ¿qué onda, Sí, eso Camilo? estoy viendo. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. justo eso estoy buscando porque pues, obviamente acá tengo chamarritas y suéteres muy ligeros. No, pues es que allá Ah. no van a vender. También buenas amarras acá, nada más. Eso sí. Estaban presentando, nada más que no sé si se le fue la luz. ¿Cómo Sí, se sí, llama? me conecté como a las 12. No les avisé porque estabas exponiendo. Y, Ah, ¿cómo se llama? Nada más una disculpa a todos que se me atravesó la vacunación y tardé más de lo que esperaba. no, no te Ya, ya. preocupes. Qué bueno que andas por acá. No, no te había visto. Ah, sí. Sí, es que no sé si aparezco nada más como CC. Eh, Ajá. Bueno, abajo sí ya aparece tu nombre, pero ah, cuando están todos los cuadritos, pues no se lee rápidamente. ah. Nada más como comentario, creo que iban un poco rápido. Bueno, no sé si me pasa a mí, que también voy muy rápido. Pero ahorita, Silvia es quien estaba presentando. Sí. Me gustó cuando lo empecé a escuchar que como que se toma el tiempo y te cuenta la historia, ¿no? Es a lo que tenemos que aspirar todos, ¿no? Y luego yo también así me voy. Y
y hay que tratar de hacer eso cada vez con más naturalidad, que les digo, es cuestión de práctica y creo que a mí me pasa mucho, pero pues hay que tratar de llegar a ese punto, ¿no? Decir, miren, así, la historia va por aquí, jiji, jajaja, y Hola, ¿me escuchan? sí, ya Ya te te escuchamos. escuchamos. Ah, sí, buenísimo. Es que me conecté con el teléfono, entonces no voy a ver las diapositivas ni nada de eso, pero Ok, quedaste en el donde estaban los dos diagramas, ¿no? De redes ramificadas y el ah, modelo de Ekman. sí, o sea, tengo como la presentación abierta aquí, pero Ah, ok, no, de no acuerdo. voy a poder seguir como en línea, ¿no? Entonces, yo te aviso, Reggie, para que le cambies. Va que va. Ok, entonces les decía que Cole en 1850 pues propone este modelo donde hay un origen único y a partir de ese pues salen ramificaciones, ¿no? Redes ramificadas eh, para conectar el transporte, ¿no? Entonces después Martin Beckman, ya en el siglo XX, va a crear un modelo como si fuera un panal de abejas, un patrón hexagonal, en donde pues no va a haber un origen único, sino orígenes múltiples, y donde la población va a tener una densidad uniforme. Entonces, las rutas para conectarse entre la población va a ser pues la misma y va a tener el mismo coste en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, acá el autor lo que hace es un tanto combinar estas dos propuestas y va a designar un origen único, va a seguir este patrón hexagonal, pero pues si se dan cuenta tiene como cortes, de tal suerte que la red va a estar toda conectada, ¿no? Pero a partir de un solo origen. ¿Le puedes pasar, por fin? Tú me avisas. Sí, ya, perdón. Sí. Y bueno, a partir del modelo de Cole van a surgir otros. Uno es el de cristales con la teoría de lugares centrales, que al final tenemos un videito que lo explica mucho mejor, pero el punto es de que va a tener como centros jerarquizados en donde igual, ¿no? Los costos en tiempo y en dinero van a ser los mismos para poder acceder a bienes y servicios. ¿Le cambian? Por fin. Listo. Otro va a ser el de von Thunen, que se va a centrar más en la producción agrícola, en donde tenemos una ciudad central, que es la consumidora, y a partir de esto se van a crear radios, en donde las partes más cercanas de este centro van a estar produciendo cosas que son más perecederas y necesitan un tiempo de transporte más corto, y así, ¿no? Sucesivamente el siguiente círculo pues va a ser los que puedan aguantar un poquito más a llegar y así. Y bueno, al final va a estar la ganadería porque pues los animales se pueden transportar ellos solos, entonces no hay como tanto problema de que se eche a perder porque los matas pues llegando al centro de consumo. El que sigue, por favor. Ya. ¿Ya? Otro es el de Weber, el modelo de costo mínimo. Este se centra más en la industria, en donde las empresas se van a sentar en un punto donde tengan de manera equidistante el acceso al mercado, a las materias primas y a la fuerza de trabajo, ¿no? No sé si me alcanzaron a escuchar, porque ya no supe qué dije y qué no, pero el problema con todos estos modelos es de que son planos, ¿no? No toman en cuenta el relieve, ni conflictos políticos, ni ninguno de estos obstáculos, y además es como si pudieras crear una ciudad desde cero, ¿no? Como si no hubiera un asentamiento previo antes. También, por ejemplo, toman en cuenta la competencia perfecta, es decir, no hay monopolios que estén acaparando pues tierras ni materias o fuerza de trabajo, ¿no? ¿Le cambias por fin? Y ya.
Y bueno, ya en el siglo X, regresándonos un poquito, en el siglo XVIII, Euler, no sé cómo se pronuncia, perdón, crea la teoría de grafos, en donde a él le interesaba ver la conectividad entre unos puentes de una ciudad de Suiza. Y entonces, esta teoría de grafos lo que va a explicar es el grado de conectividad que tiene la red de transporte regional, ¿no? Y va a tener ciertos elementos, unos son los nodos, que son estos puntos de terminación o de intersección de las conexiones, y los enlaces, que son justamente pues las rutas que va a seguir para poder conectar un nodo a otro. Y bueno, para poder medir los beneficios individuales que va a tener una ciudad cuando se crea una nueva conexión o un nuevo enlace, va a ser a partir del cálculo promedio de la longitud de la trayectoria. Y ya, eso sería todo. Solo que no sé cómo apagar mi micrófono, entonces me voy a intentar desconectar. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, pues, Gracias. 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 Y bueno, y por último, pues los cambios de redes. El texto menciona que existen dos tipos de cambios de redes. O sea, esto es, cada vez que hay nuevas carreteras o se eliminan otros caminos, pueden haber cambios constructivos o cambios destructivos. Los cambios constructivos son cambios que surgen en consecuencia de la construcción de nuevas redes. El texto pone el ejemplo del canal de Suez, que une los puertos de Asia y los puertos de Europa. Antes de esto, este canal tiene 193 kilómetros y actualmente tarda entre 10 y 12 horas en cruzar todo el canal, cuando antes pues eran todavía el doble de tiempo. De hecho, hace poco, en septiembre, hubo un barco de carga que se estancó y no permitía el paso. Pero pues obviamente en este caso, como es un caso constructivo, la construcción de este canal pues fomentó el mejor paso de la mercancía, pues, de la economía. Y en el caso de los cambios disruptivos, estos son los que ocurren en consecuencia a la interrupción de una red, como el que les acabo de decir igual de hace poco que hubo en el canal de Suez. Y en este caso el texto menciona de la ciudad de Australia de Hobart, donde está el puente de Tasmania, que en 1970 creo que en 1974, si no me equivoco, un buque chocó y rompió el puente. Entonces menciona que la población que vivía del este, en el este se encontraban las mayores construcciones urbanas de casas, y en el oeste era más comercio. Entonces, al romperse el puente, que es no sé si ven mi mouse, que es el que vemos aquí, Sí. pues obviamente la población tiene que cambiar la forma en la que se transporta, aumentando los costos. De hecho, bajaron los precios de las casas en el este, y pues solo tenían dos formas de transportarse a los negocios, a sus trabajos, que era por medio de ferry o cruzando por el norte en otro puente, pero eso aumentaba el tránsito entre 60 y 90 minutos de viaje. Y pues también hubo cambios a nivel social, como los patrones delictivos. Y pues eso sería todo. Y por otra parte, pues acá les presentamos el video que mencionaron antes de la teoría de lugares centrales, si lo quieren ver. ¿No? Sí, creo que esta cosa de Blue Jeans tiene una bronca para compartir el audio de si no es el micrófono. Tienes que moverle ahí en ajustes Ujú. y ahí en ajustes. A ver, deja reproduciendo tu video para probar si sí es, porque le tienes que mover ahí en el micrófono, creo, o altavoz. Vale. ¿Ahí dónde estabas?
¿Le desea compartir pantalla? Ya ni me acuerdo dónde me metí. ¿Compartir pantalla? ¿En qué parte? Por donde Ajustes. está el chat de Blue Jeans, por el chat de Blue Jeans. Ajá. Ahí hay una que dice ajustes al lado. Bueno, si tienes la aplicación. Es que en la A la ventana derecha, donde ¿no? Es que a lo mejor estabas, ahorita no la ve como tiene pantalla completa. Sí, ¿Puedes es abrir un... la pestañita del chat que está a la derecha? Voy a dejar de compartir 2 segundos y ahorita la arreglo. Disculpa con estos problemas técnicos. Ya saben que la ley de Murphy dicta que si algo va a fallar o puede fallar, va a fallar. Así es. Digo, como paréntesis, creo que puede ser importante mencionar que dentro de la nueva economía geográfica o nueva geografía económica y esas corrientes de la geografía contemporánea, lo que acaban de revisar en el texto, como que son la evolución, ¿no? De cómo han ido avanzando el entendimiento de cómo funcionan las ciudades y como la vida en general de las regiones, ¿no? El modelo de Kristaller es muy importante porque pues postula esta mezcla entre jerarquías, costos y bueno, sí, también está lo que mencionaba Silvia de lo naif, que es suponer que hay un paisaje homogéneo en el cual hay una ciudad en medio de la nada que no tiene ningún costo de transporte más que un plano. Ah, bueno, ahí va. ¿Se escucha? Perdón. Bueno, Echa tu no ventilador, se oye creo. como... Ajá. Como una licuadora. Estudiando Ay, la no sé por qué no organización tengo urbana de las ventilador. ciudades del sur de Alemania, Pero ya se escucha el video. Ya Pero se ya se escucha el escucha el video. video. sí, lo estoy compartiendo yo a Reggie, creo. Ah, Sí, sí, sí. Ok. Chale. estudiando la organización urbana de las ciudades del sur de Alemania, Kristaller elaboró una teoría de carácter deductivo a partir de unos supuestos o hipótesis de partida. El espacio de asentamiento de las ciudades debía ser una llanura isotrópica de fertilidad uniforme. Cada ciudad sería exclusivamente un lugar central capaz de abastecer de bienes y servicios a su entorno. Las ciudades estarían organizadas de forma jerárquica, en escalones. La distribución de bienes y servicios se realizaría desde cada ciudad hacia las de nivel inferior, situadas en su área de influencia. El hinterland de cada ciudad sería proporcional a las funciones de distribución que albergara. Con estas premisas, Kristaller dedujo que las ciudades se distribuirían en el espacio geométricamente, formando hexágonos regulares, de manera que cada núcleo urbano superior estaría rodeado por 6 centros de rango inferior. Con este modelo teórico, las superficies y volúmenes de población de cada área tributaria seguirían una progresión geométrica de razón 3 de acuerdo al principio de mercado. La existencia de un sistema urbano equilibrado, integrado por ciudades de diferente tamaño y funcionalidad contrastada, bien representadas en todos los escalones jerárquicos y distribuidas regularmente por el espacio, permite una organización más eficaz de las actividades humanas en el territorio. Ok, gracias.
Muy bien, Camilo. ¿Querías terminar lo que estabas comentando? ¿Cómo se llama? Era el comentario de que estos son los precursores de esta nueva teoría o nuevas economía geográfica, en la que van complejizando un poco estos supuestos tan simples, ¿no? O sea, hay que pensar que justamente como mencionaba Silvia, cuando estás intentando abstraer la realidad, tienes que simplificarla. Por eso son modelos, ¿no? Les llamamos modelos en los cuales la realidad tiene cierto comportamiento, pero es tan complejo que no podemos hacerlo de una forma fácil y clara, ¿no? Entonces hay que comenzar a simplificar y hacer supuestos sobre qué sucedería si esta cosa no existe, ¿no? Entonces le quitas prácticamente todo y comienzas a hacer supuestos muy generales que te permiten justamente deducir una serie de reglas de cómo sería el comportamiento del mercado, cómo se emergería una propiedad del sistema, como la jerarquía, y a través de estos modelos han logrado simular cómo surgen las regiones, cómo se van constituyendo mercados internacionales, regiones interiores, cómo las ciudades van formando jerarquías adentro de los países y también hacia afuera de los países, ¿no? Entonces ahí podrán ver los trabajos de Krugman y Fujita, que se ocupan más de problemas contemporáneos, o adaptaciones como Losch del modelo de Kristaller, ¿no? Losch lo que hace ya es introducir la fricción del territorio, ¿no? Entonces el paisaje loschiano es esa malla hexagonal en la que se deforma, los costos se deforman de acuerdo con las propiedades del terreno, ¿no? Ya es un grado más de realismo, pero digamos lo que quisiera enfatizar es cómo a partir de von Thunen hasta Kristaller lo que están haciendo es introducir más variables, introducir más detalle en la construcción de los supuestos que te permiten llegar a conclusiones sobre cómo es la dinámica económica, ¿no? Entonces, ahí una parte fundamental por eso le llama Hage de estructuras, es los flujos y los nodos, ¿no? Si abstraemos el paisaje físico, va a resultar que vamos a ver desde lejos puntitos y líneas, ¿no? Los puntos son las ciudades y las líneas son las vías de comunicación, y esa abstracción es muy poderosa porque nos permite modelar, ¿no? Cuando hablaba de Euler, por quien le tocó, creo que también a Silvia, eso es muy importante porque puede también introducir un grado de realismo mayor a los modelos, ¿no? La teoría de grafos es la base que para poder modelar las redes de forma correcta, y eso se aplica extensivamente en las redes de transporte, ¿no? ¿Cómo vas a calcular los costos de transportar mercancías de un punto A a un punto B? Si no es por una red, pues vas a tener que hacer supuestos y hacerlo sencillo como el modelo gravitacional, por ejemplo, pero gracias a la teoría de redes y a una red bien construida, que creo que eso lo van a ver como una de las tareas que van a hacer en SIG, pues toma mucho trabajo, ¿no? Están diferentes opciones para poder hacer eso y para darle un grado de realismo mayor a los modelos, ¿no? Digamos que hay trabajos de geografía regional, regresando un poco al capítulo anterior, en el cual, por ejemplo, Garrocho del Colegio Mexiquense propone una regionalización con base en redes nodales, en regiones nodales, a partir de un modelo gravitacional, pero digamos lo que encuentra es que prácticamente al tener flujos nacionales, la distancia sobre la red es prácticamente, se correlaciona a 0.99 con la distancia a vuelo de pájaro, ¿no? Pues también ese es otro de los elementos importantes en la geografía, la escala, ¿no? La escala es un fundamental que siempre va a estar interviniendo, porque el grado de detalle en el cual observamos la realidad pues nos da cierta generalización o cierto detalle, ¿no? La escala siempre hay que tenerla en cuenta, y la escala de observación es una, y la escala de las unidades de análisis que nos interesa es otra escala que también.
son elementos que están implícitos en todos estos trabajos, pero, pues digamos, para redondearlo, era necesario mencionarlo, ¿no? No sé si tienes algún otro comentario, Jorge, o alguno de los compañeros quiere hablar un poco de si han visto en la literatura, por ejemplo, la construcción de regiones nodales es un clasicazo de los 50, 60, porque se hacía con los directorios telefónicos, con las llamadas telefónicas, ¿no? A partir de las llamadas telefónicas construían un grafo y iban filtrando cuáles eran los flujos mayores entre ciudades, y así iban construyendo una jerarquía y una regionalización, ¿no? Ya no se usa tanto, ya se usan cosas más complicadas, pero pues como se llama, sigue siendo un método relevante y que puede conducir a resultados interesantes cuando hay escasez de información. Una matriz origen-destino de cualquier cosa puede ser la base para poder construir regiones nodales a partir de ciudades, ¿no? Yo solo quería preguntarle la bibliografía de los autores que comentó, que tenían como estas teorías, pero ya más aplicadas a la modernidad. Sí, Fujita y Krugman. Como se llama, hay un artículo por ahí que ahorita se los posteo después, porque ahorita no lo tengo en la mano, que es un resumen de toda la teoría económica de las ciudades, de la nueva geografía económica, que se repasa desde von Thunen hasta Krugman, ¿no? Es de Fujita y es un texto como bien condensadito. Te da toda la evolución. Y eso es interesante porque von Thunen es del siglo XIX, ¿no? Ya desde el siglo XIX tenían los principios fundamentales de cómo funciona la economía y cómo se aplicarían a la lógica en la cual va diferenciándose los usos de suelo en una región, ¿no? Eso es lo interesante, digamos, de von Thunen, que son las bases de estos principios de emergencia en una región, como al final los costos de transporte, la fertilidad y la distancia hacia el centro de consumo van configurando todo esto, ¿no? En los 60s, por ejemplo, Edward Alonso, me parece que es, tiene también una teoría de la ciudad monocéntrica, en la cual son los principios un poco de von Thunen, pero aplicados a una economía moderna, ¿no? A una economía contemporánea, en la cual encuentra el gradiente de renta. Eso es un concepto súper importante, que lo vamos a ver más adelante. El otro capítulo de jerarquías, vamos a ver cómo es una estructura súper importante, ¿no? El suelo es un recurso finito, que no se comparte, sustractable se le llama eso. ¿No? Si alguien ocupa algo, gran parte del territorio con algo, ya nadie más lo puede usar para una cosa diferente, por ejemplo. Entonces esas propiedades hacen que tengan características que lo hacen un recurso único, ¿no? La jerarquía, vamos a ver a la teoría de Alonso y cómo se van generando estos gradientes de renta en función de cómo se van utilizando y quién tiene dinero para pagarlo, digamos, ¿no? Eso es un hecho observable en todas las ciudades, que hay un distrito central de negocios en las que se concentran las actividades económicas, y esta teoría explica por qué sucede de esa forma, ¿no? Y hay una tensión entre monocentrismo y policentrismo en el cual pues intentas aprovechar la economía de escala, la cercanía, o la complementariedad, que ese es uno de los conceptos con los cuales inició este capítulo, ¿no? Hay regiones complementarias en las cuales si A produce algo y B carece de ese algo, entonces eso va a generar un flujo de bienes y servicios, ¿no? El caso del ejemplo era la madera, y pues Oregon le manda madera hasta Nueva York porque ahí no hay, ¿cómo se llama? Producción tan masiva como en la costa opuesta de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa complementariedad va a definir la necesidad económica de el intercambio de bienes escasos de un lado a bienes abundantes en otro, ¿no? ¿Alguien levantó la mano también o preguntaba algo en el chat? Era Ángel, creo. Ángel, a ver, mira, voy a poner aquí Fujita, ahí, Y también Silvia ya levantó la mano. ahí, creo que
sirve mi teclado. A ver, Fujita. No, pues no puedo. Es que. A ver, está. ¿Y quieres, Silvia? Pero creo que Ángel levantó la mano primero. Ajá. Primero Ángel. Bueno. Ajá. Ángel primero, sí. Sí, y es parte de lo que comentábamos con el ejemplo de la construcción de estos mapas mentales, ¿no? Que tiene la población, los elementos que habíamos dicho que son caminos, los bordes, ¿no? Los nodos también, ¿no? Y es esa parte. O también quizá pueda funcionar como un distrito, ¿no? También que es otro de los elementos que comparten, ¿no? Entonces, quizá no sea un punto nada más, sino que es quizá un área, un conjunto de cuadras que tienen estos servicios que necesitas, ya lo podrías ver ahí como un distrito, ¿no? Aunque quizá dentro de ese distrito puede haber ahí lo que comentábamos de los landmarks, ¿no? Que sean algunos puntos específicos, claves, pero están dentro de ese distrito importante al que está ahí en Jalapa, ¿no? Entonces, bien, es ok. Luego había levantado la mano Silvia. Sí. Yo aquí tengo preguntas respecto a los caminos, pero no de manera modelizada, sino teórica, ¿no? Porque, o sea, ya sé que a veces es un tanto ocioso preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero este, eh,
pues si intentas como reconstruir como una dinámica o una historia, pues sí importa un poquito, ¿no? Entonces, hay caminos que surgen por una necesidad de conexión entre dos nodos, ¿no? O sea, yo lo pienso, por ejemplo, en caso de estudio, donde los mineros tienen sus minas en Zacatecas, pero justamente compran tierras en el Valle del Mezquital para abaratar costos, ¿no? Entonces ahí cultivan, ahí tienen ganado, ahí. Entonces ellos están dando el dinero para crear este camino que una sus propiedades, ¿no? Entonces por eso, gracias a eso se crea el camino real de tierra adentro y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos movemos siglos después, en el siglo XIX, con la implementación de los ferrocarriles, ahí pasa algo distinto, ¿no? O sea, sí se intenta conectar dos puntos, pero hay estaciones que se ponen en donde no había nada, o donde la población no era como tan importante. Entonces, al momento de crear esa estación, se vuelve un nodo de atracción económica y crecen, ¿no? Estos pueblos o estas ciudades. Entonces, también hay quien dice que no importa mucho por dónde pasa el camino, sino el final del camino, porque entonces ya hay una intención de conectarlo. Entonces me parece como súper complejo y quería saber si hay como textos donde me ayuden más a teorizar y aterrizar como estas ideas. Fíjate que no tengo alguno muy presente ahorita, pero lo que mencionaste es fundamental. Muchas veces atraviesa por criterios de optimización, efectivamente. O sea, el diseño de las líneas de tren que se hizo en el Porfiriato, que contrataron empresas gringas para hacer el trazado, pero aún así no me acuerdo en qué región lo hicieron totalmente arbitrario porque querían que pasara por un pueblito. Entonces, ¿cómo se llama? Se atravesó la discrecionalidad ahí en medio, ¿no? Abiertamente, ¿no? Creo que también es lo que está sucediendo con el Tren Maya. Hay una disputa por dónde van a poner las estaciones, porque justamente donde esté la estación puede detonar el crecimiento económico y donde no pasa, pues simplemente van a ver cómo van los vagones, ¿no? Y bueno, ahí nos dejaste una tarea. Hay una cosa súper interesante que entre los modelos probabilísticos hay un tipo de modelo que se le llaman basados en agentes, ¿no? Los modelos basados en agentes son modelos computacionales en los cuales tienes una serie de comportamientos y de reglas de cómo se van a comportar los agentes. Los agentes puedes pensar que son personas o pueden ser pueblos o pueden ser cosas de diferente escala. Y uno de los más famosos creo que es el de los Anasazi, ¿no? Un pueblo atapascano en el norte bueno, en el sur de Estados Unidos, que floreció y desapareció. Entonces, hay un paper famoso de simulación de cómo fue, qué factores influyeron para la desaparición del pueblo Anastasi a partir de una simulación, ¿no? Entonces van juntando registros de climáticos, registros de mortalidad, que pueden darte indicaciones de posibles conflictos y guerras entre otros pueblos, y al final lo que hacen es abstraer eso en la serie de reglas que pueden reconstruir la dinámica, ¿no? Como no hay nadie que te la cuente, pueden generar una narrativa plausible a partir de modelos probabilísticos y de comportamiento discreto, porque si son año por año, va cambiando lo que está sucediendo. Si se mueve un pueblito 1 kilómetro para arriba, entonces puede que otros pueblitos se muevan otros kilómetros para arriba. Y bueno, en fin, la cantidad de recursos cambia, la sequía puede modificar eso. Y bueno, son modelos súper interesantes para intentar reconstruir dinámicas. No me acuerdo en cuál de los capítulos, creo que claro, los modelos de interacción, el último capítulo, difusión espacial, de las estructuras de Haggett, aborda algunos de estos ejercicios que se han hecho para construir, por ejemplo, la plausibilidad del viaje del Kon-Tiki, ¿no? O sea, ya Thor Stormsen, o no sé cómo se llama el cuate este, hizo el viaje, pero especulando cómo podría haber sido la ruta de la colonización de las Islas Polinesias, han hecho ejercicios de simulación, los cuales meten vientos, mareas, resistencia de las embarcaciones, y pues con la simulación se puede trazar una posible ruta de dónde a dónde fue la migración, ¿no?
tu caso es complicadísimo porque los registros son, ¿cómo se llama? Son de escarbarlos, hacer trabajo de archivo muy, muy cuidadoso para poder encontrarte con esas cosas, porque lo que dices también es cierto, ¿no? Hay lugares que se repartieron y ya tenían dueño. Entonces, pues no puedes construir un camino por la tierra de alguien más. Entonces, todas esas dinámicas son complicadas, ¿no? Los caminos reales a veces también como, no me acuerdo, es el chiste del burro, que el ingeniero caminero llega al pueblito y dice que está midiendo las curvas de nivel para hacer el mejor camino y el viejito dice, pues yo nada más suelto al burro y él ya sabe el camino mejor, más corto, ¿no? Y el más planito. Entonces no necesito teodolitos, no necesito nada de eso, salvo que el burrito va por el camino más menos costoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Digamos que ahí van interviniendo muchas cosas que también tienen que ver con la tecnología y las restricciones que existen en la época, ¿no? Cómo medían, ¿no? Por ejemplo, esto es anecdótico también, pero que antes de agenciarse en la mitad de México, los gringos mandaron a Clark y Evans, que eran dos geógrafos muy importantes, a una expedición para mapear todo el territorio hacia la costa oeste y ver dónde habían recursos valiosos, ¿no? Entonces ya sabían muy bien qué es lo que iban a encontrar y, ¿cómo se llama? Ya tenían un mejor conocimiento que México o las autoridades mexicanas de qué es lo que valía esa porción de la tierra, ¿no? Es anecdótico, no, déjalo de lado. Buscamos si encontramos literatura interesante. Hay una tesis del Centro Geo que hicieron la reconstrucción híjole, no me acuerdo de Michoacán, no me acuerdo si era a partir de los registros parroquiales, hicieron la cartografía de la composición étnica de la región de Michoacán, digamos, es otra vertiente, no necesariamente la infraestructura, pero quizá ahí pueda haber pistas, ¿no? Dolores Landeros, creo que fue la autora, ya tiene varios años, entonces quizá ella tenga por ahí alguna literatura. Ella es antropóloga también, bueno, tú eres arqueóloga, pero es colega, historiadora también, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí puede haber alguna clave, pero pues ahí nos damos a la tarea de buscar también literatura, ¿no? Digamos, ahorita también discurre por otras en términos de ciencias de información geográfica, hay con todo esto de los drones y LIDAR y las nubes de puntos, esas tecnologías son súper útiles para ir buscando estructuras antiguas, ¿no? Algo que ya no se ve, que la naturaleza se lo comió nuevamente, puede ser aún detectado a partir de haces de LIDAR, de láser, ¿no? Entonces esas cosas han ayudado a encontrar pues, estructuras, Es lo que están construcciones. haciendo en el Tren Maya ahorita, que los Pues, arqueólogos y los geógrafos están peleando que quién maneja el mejor dron. Eso están sacando. sí. Entonces, eso te puede dar también, digamos, es difícil conseguirte un vuelo de LIDAR, pero, pues, ¿cómo se llama? Ese es un recurso de información interesante para procesar información sobre pues, por dónde iban caminos que ya no existen, en fin. Eso es muy curioso porque la sabiduría de alguna manera, o sea, todo lo que mencionas de los caminos reales, muchos de los caminos reales, efectivamente es el trayecto más corto dada la topografía, ¿no? Entonces, ensayo, error, fueron encontrando por dónde sería el mejor trayecto, el más seguro, en fin, una serie de características que reúnen para poder trasladar cosas costosas, ¿no? Porque la historia de México es como la historia como le decían, que España tenía la vaca y Europa le tomó la leche, ¿no? Entonces toda la riqueza de Oriente que venía por la nado de China llegaba por Acapulco, atravesaba hacia Veracruz y se iba a Europa, ¿no? Entonces toda esa red de caminos importantísima, pues era realmente la menos costosa, debieron de haber encontrado la mejor
ruta para poder trasladar algo que, pues, con el peligro del camino, asaltantes y toda la cosa, debía de llegar con bien hasta el otro lado, ¿no? Y luego atravesar el mar, ¿no? Que esa era otra. En fin, ya estoy divagando. Como se me son elementos interesantes de la construcción histórica, ¿no? La tarea del historiador. Y muchas gracias. No sé si hay otro comentario que quieren, damos 5 minutos para estirarnos y ¿cómo se llama? O alguien más Empezamos que con lo de quiera. R, ¿no? Ajá. Ajá, y le echamos manos a la práctica. Sí. Entonces, si quieren a la 1:20, regresamos. Bien.